Hola, muy buenos días a todos. Es un verdadero placer estar aquí en el Congreso Futuro y yo vengo a hablar también del futuro, pero desde una perspectiva diferente, desde la biología evolutiva. Habrá muchos que piensen con razón qué puede aportar al futuro o al análisis de las amenazas del futuro alguien que dedica su vida a recuperar fósiles de especies que se han extinguido y a investigar el pasado. Y sobre todo, qué puede aportar en el contexto, ¿no?, de amenazas y problemas recientes como el que hemos vivido, por ejemplo, con la gran pandemia de COVID, de la que nadie de los que estamos vivos prácticamente tenemos memoria de haber vivido nunca algo de esas dimensiones. Y precisamente creo que ahí está el interés de la paleontología, que realmente no tenemos una memoria, podemos decir, histórica de algo de esas dimensiones, pero si hubiéramos mirado lo suficientemente atrás, sí tendríamos una memoria prehistórica, porque las grandes infecciones que alcanzan caracteres epidémicos y endémicos han acompañado a nuestra especie, Homo sapiens, prácticamente desde el origen de nuestra especie. Es decir, podemos comentar, aunque suene paradójico, que ser vulnerables a estas grandes infecciones es un signo de modernidad porque es realmente una amenaza para nuestra especie, pero no lo ha sido para ninguna otra especie humana que haya existido en el pasado. ¿Cómo puede ser esto? Pues nos vamos a la raíz, nos vamos al grandísimo Charles Darwin, al que tuvimos la suerte de tener una meta conversación al comienzo de este congreso. Y Darwin nos dio la idea de que nosotros somos una especie con mucho éxito. Pero en el ámbito de la evolución evolutiva tenemos que entender que éxito se refiere a un éxito reproductivo. Y nuestra especie, Homo sapiens, lo tiene. Somos muchos, muchísimos, y nos hemos adaptado a vivir prácticamente en cualquier lugar de la Tierra. Nos contamos por millones. Y además, bueno, sobre todo Darwin nos explicaba ese mecanismo de la evolución, que es la selección natural. La selección natural es como un filtro que va a favorecer que se reproduzcan aquellos individuos o aquellos grupos que tienen una serie de características que en un momento y unas circunstancias determinadas le puede proporcionar ventajas sobre el que no las tiene y, por tanto, se reproducirá más que el que no las tiene. En ese sentido, nuestra especie es una especie con muchísimo éxito, pero es un éxito porque se ha dado una evolución a dos niveles. Tenemos, por una parte, una evolución biológica, es decir, una evolución biológica común a cualquier otro animal. Serían nuestras características físicas, sería nuestra anatomía, nuestro aspecto, nuestro metabolismo, todos esos rasgos con los que nos adaptamos al mundo y que en el caso particular del linaje humano se caracteriza principalmente por haber favorecido el crecimiento del cerebro, que ha crecido durante los 2 últimos millones de años de una manera exponencial, de forma que a día de hoy somos un animal con un cerebro desproporcionadamente grande para nuestro tamaño corporal si nos comparamos con cualquier otro primate. En ese sentido, el cerebro es importante porque es la sede de la inteligencia y lo que nos va a permitir, por una parte, la anticipación y la resolución de problemas y después, como veremos también, nos posibilita la comunicación y la cohesión social. Pero aquí viene nuestra singularidad. Evolucionamos a lo largo de estos millones de años en nuestra biología, pero nuestra especie tiene también otra vertiente, que es la evolución tecnológica o cultural, que también es parte de nuestra naturaleza. Y desde esas primeras herramientas más toscas que aparecieron, esas piedras talladas hace 2,5 millones de años, han ido evolucionando y acabamos teniendo lo que hoy estamos viendo aquí. Tenemos móviles, tenemos ordenadores, tenemos naves espaciales con las que explorar el universo, tenemos incluso un metaverso, un metauniverso, perdón. Y en ese sentido, bueno, pues esa evolución tecnológica es importante, pero sobre todo yo destacaría que nuestra especie, que no es la única que ha sabido realizar herramientas, ha desarrollado una relación muy particular con esa tecnología. Es una relación de compromiso, de dependencia. Nuestra sociedad, como la conocemos y como la entendemos a día de hoy, nuestra comunicación, nuestro sistema, nuestra economía, no se sostendría sin esa tecnología. Hemos desarrollado una relación de dependencia y con esa tecnología hemos transformado el mundo. Somos a día de hoy la fuerza ecológica de mayor impacto de todo el planeta. Hemos pasado de ser prácticamente la especie mejor adaptada a la especie que adapta el mundo a sí misma.
no siempre en la dirección adecuada, evidentemente, dando lugar a eras que incluso se conocen como el Antropoceno, ¿no? Una era geológica en la que seríamos capaces de leer la mano del hombre. En ese sentido, podríamos pensar que tanto éxito como especie, de alguna manera, podría interpretarse pues, como un regalo envenenado, ¿no? Trae sus problemas. Sí, precisamente ese éxito como especie nos ha hecho más vulnerable a esas grandes infecciones de las que estábamos hablando antes. ¿Y por qué? Por una parte, pues porque somos muchos, muchísimos, ¿no? Esta gran explosión demográfica es una de las, vamos a decir, premisas fundamentales para que pueda haber contagio, ¿no? Los patógenos nos necesitan para poder transmitirnos. Somos muchos y vivimos muy próximos. Y si analizamos el registro fósil, veremos que no tenemos evidencias de signos de grandes enfermedades como la malaria, la tuberculosis, la rubeola, la fiebre tifoidea, desde antes de 50 o 100.000 años, que es precisamente ese periodo en el que Homo sapiens, nuestra especie, tiene una explosión demográfica importante y finalmente es capaz de abandonar África y convertirse en esa especie global. Pero además la cultura también tiene algo que decir y la adopción de prácticas ganaderas y de domesticación que han hecho que tengamos una convivencia mucho más estrecha con los animales ha favorecido también ese contexto para la aparición de zoonosis, ¿no? La gran mayoría de las nuevas enfermedades emergentes son zoonosis, tienen origen en patógenos que antes solo afectaban animales, pero sobre los que también opera la selección natural y la evolución, y mutan en proximidad con el ser humano y ganan capacidad de acción sobre él. ¿Qué podemos decir entonces? Que bueno, que también la cultura ha favorecido esta vulnerabilidad porque sobre todo desde el momento en que, sobre todo a partir del Neolítico, empezamos a asentarnos, a vivir en núcleos poblacionales, pues somos muchos, vivimos prácticamente aglomerados porque ya no necesitamos movernos, ¿no? Con esa domesticación y esa ganadería tenemos al alcance todo lo que necesitamos y dejamos de ser nómadas. Bueno, todo esto podemos decir, pues vaya fiasco, ¿no? Vaya engaño, qué éxito es este que nos hace vulnerables, que posibilita que haya enfermedad, ¿no? En una especie que se supone adaptada. Y ahí está lo principal y lo que nos define. Es un regalo envenenado, sí, pero traía su propio antídoto, porque es la fortaleza social. Realmente la fuerza de nuestra especie no es una fuerza individual y física, sino que es una fortaleza social. Podemos decir que no es más débil el que está enfermo, sino el que está solo, el que no tiene quien lo acompañe, el que no tiene quien le proporcione recursos. No es tan importante estar sano como estar bien rodeado o bien conectado. Y esa fortaleza social nos ha dado las claves para salir adelante muchas veces a lo largo de la historia. Y con la pandemia lo hemos visto. Estaríamos hablando, a través de esa cohesión social, de un cerebro colectivo. Un cerebro colectivo que es el que nos ha permitido a todos en un tiempo récord, con esa suma de inteligencias individuales, llegar a producir una vacuna en un tiempo pasmosamente corto. De tal manera que ese conocimiento compartido que caracteriza a nuestra especie, esa necesidad de no empezar de cero e inventar la rueda otra vez, sino aprender sobre lo que otros han aprendido, nos permite avanzar muchísimo más rápido. De forma que la inteligencia se ha convertido ya no en una característica del individuo, sino una característica del grupo. Es esa tecnología también la que nos ha ayudado durante la pandemia y nos permitió de alguna manera estar conectados a pesar de la separación obligatoria, ¿no? Realmente, si queríamos, no estábamos realmente solos durante todo ese tiempo. Y sí, ahora hablamos del metaverso, pero permitidme que os diga que creo que no hay metaverso posible que sustituya la necesidad biológica, la fuerza y el impacto de un abrazo de carne y hueso. Porque es que la especie humana gana en las distancias cortas y eso creo que se va a mantener siempre. Ante esta perspectiva de la vulnerabilidad y las enfermedades y mirando el panorama, voy a decir, sociopolítico actual, uno puede decir, ¿pero realmente hay futuro para nuestra especie? Y digo esto porque yo creo que si escuchamos las noticias, si hay conversaciones, oiremos a mucha gente hablar mal
de nuestra especie. Yo creo que está de moda hablar mal de nosotros mismos, decir que somos un desastre, decir que somos individualistas, que somos egoístas, que esto es el caos, que poco más vamos a acabar produciendo una autoextinción y que a lo mejor incluso hasta nos la merecemos. ¿Qué dice la biología evolutiva de esto? ¿Es realmente verdad? ¿Está escrito en nuestra naturaleza ese comportamiento tan radical y tan egoísta? Pues la verdad es que desde el punto de vista de la biología evolutiva la historia es diferente. Si nos comparamos con el resto de los animales, lo que vemos es que nuestra especie es una especie muy longeva. Vivimos muchos más años que cualquier otra especie de homínido en el pasado, pero, paradójicamente, hemos aumentado los años de vida aumentando precisamente los periodos en los que somos dependientes y no reproductivos. Lo que podría parecer una paradoja, si realmente el éxito de una especie se medía como éxito reproductivo, ¿cuál es el sentido de aumentar esos periodos en los que somos vulnerables y además en los que no nos reproducimos? Y estos son los periodos y vamos a pasear brevemente por ellos. Aparece un periodo que de momento creemos que es exclusivo de nuestra especie y quizá de los neandertales, que es la niñez, ¿vale? Niñez como childhood, diferente de infancia. Y es un periodo en el que el cerebro humano sigue creciendo prácticamente a un ritmo fetal, fuera del vientre de nuestra madre, de otra manera no sería posible, pero en el que ya no existe esa dependencia estricta de la madre a través de la lactancia, ¿no? O sea que ahí hay un poco un relajo de esa dependencia. Pero seguimos siendo inmaduros. Somos una especie que, en términos absolutos y proporcionales, tenemos un periodo de inmadurez y dependencia muchísimo más grande que ningún otro animal. ¿Y cómo salimos adelante, entonces, si hemos un poco hecho una autobroma, ¿no?, aumentando ese periodo de vulnerabilidad? Pues salimos adelante porque aparece la crianza compartida. Es decir, esos niños, esas crías que son dependientes durante muchísimo más tiempo, cuentan con el cuidado de otros miembros de la familia que no son necesariamente los padres, los progenitores, sino que ya se establece en ese periodo de crecimiento cerebral una serie de relaciones sociales más complejas. Pero además hemos ido un paso más allá y en nuestra especie se da lo que se conoce como el cuidado aloparental. Es decir, aparece la crianza compartida, la corresponsabilidad en esa crianza con miembros de la comunidad con los que no tenemos ningún vínculo de parentesco. Sé que muchos de los que estáis o estamos aquí, si lo pensamos, estamos dejando a nuestros hijos en manos de gente con la que no tenemos ningún parentesco, incluso a veces apenas conocemos. Cuidadores, educadores, médicos, profesores. Esa es también la manera con la que nuestra especie protege y cubre esa vulnerabilidad aumentada. No hemos nacido para estar solos, ni podemos estar solos ni siquiera al nacer, que es nuestro primer evento y acto social. Prácticamente nadie viene al mundo solo, porque dar a luz, en el caso de nuestra especie, con un cerebro tan grande, se ha convertido en un proceso problemático en el que realmente la mayoría de las veces necesitamos asistencia y cuidado. Y alguien diría, ¿para qué queremos entonces un cerebro tan grande? ¿No es una exageración? ¿No nos está dando muchísimos problemas y dificultando el paso más importante que es nacer? Y es que el cerebro decíamos que era importante por el tema de la inteligencia y la resolución de problemas. Pero existen también teorías, como la hipótesis del cerebro social de Robin Dunbar, que dice que la verdadera presión selectiva que ha hecho que nuestro cerebro crezca de manera exponencial a lo largo del linaje humano es nuestra necesidad de tener amigos. Que existe una relación entre el grosor del neocórtex y el tamaño del grupo con el que somos capaces de establecer una relación. Y cuando digo una relación, no me estoy refiriendo a esos seguidores y amigos de Facebook, por muchos que tengáis, o en Instagram. Esos no son amigos. Estamos hablando de relaciones en las que exista un feedback, una coherencia, una significación, que, por cierto, en el caso de la especie humana, que es la que tiene ese grupo más grande con el que relacionarse, no pasa de los 150. Que lo sepáis, y ya no me parecen pocos, la verdad. Luego viene otro periodo también de dependencia, que es la adolescencia. Es esa revolución conductual y biológica que parece, cuando ya teníamos a la cría preparada para convertirse en un adulto independiente, todo se nos pone patas arriba, con comportamientos temerarios, difíciles de comprender. ¿Qué pasa en la adolescencia?
Pues pasa que el cerebro humano es un cerebro que todavía no alcanza su madurez hasta entrada la treintena, mucho más tarde que cuando alcanzamos nuestra madurez corporal. Y en el caso particular de los adolescentes, se está produciendo un proceso que se conoce como poda sináptica, y es que se reorganiza completamente el cerebro. Aquellas conexiones y circuitos que se utilizaban se refuerzan y los que no se desconectan, se recablean, y es un poco como cuando el ordenador dice me tengo que reiniciar, me tengo que actualizar y parece que no funciona y nos deja tirados, pero es un proceso necesario. Es un periodo en el que sí, realmente el adolescente puede jugar o intentar y probar a ser adulto con todas sus circunstancias, pero es un proceso difícil, pero es un proceso también en el que con todos sus riesgos intenta ser adulto y aunque él lo crea, que está solo, no lo está, porque aquí estarían nosotros detrás. Es un salto a la adultez, pero un salto con red. Y por último lleva la tercera edad. Esa tercera edad que en el caso de los seres humanos en particular es muy prolongada, porque sobre todo llegamos a vivir hasta 40 años más que un chimpancé, pero sobre todo un periodo no reproductivo. ¿Cuál es el sentido de vivir tantos años, muchísimos más años después de nuestro periodo reproductivo? Pues eso da cuerpo a la que se conoce como la hipótesis de la abuela, que precisamente habla de que a lo largo de la evolución humana se ha favorecido esa tercera edad porque juega un papel fundamental en ayudar a sacar adelante esas crías sin tener que estar personalmente involucrado en la propia reproducción. Es decir, en ese sentido, la menopausia, que es un proceso que muy pocos animales tienen, aunque creemos que es normal, no lo tienen muchos animales, los tenemos los humanos, o tienen algún tipo de ballena y de orca, pero no muchos más. Ese cese de la fertilidad que se produce tan pronto en relación a todos los años que todavía nos quedan por vivir, no sería un signo de senescencia, sino más bien una estrategia reproductiva en la que cede y cesa esa capacidad de reproducirnos porque nos involucramos en ayudar a sacar adelante a los hijos de nuestros hijos, que incluso en poblaciones cazadoras-recolectoras, tener o no una abuela significa hasta una diferencia de un 40% de supervivencia de los nietos que se mantiene hasta la adolescencia. En resumen, yo diría que vivir como Homo sapiens es realmente un ejercicio de fe ciega en el prójimo. Salimos adelante en el día a día confiando en el piloto que conduce el avión, confiando en el médico en el que nos ponemos en sus manos, confiando en los profesores y educadores a los que les entregamos el crecimiento de nuestros hijos. Y yo por ello sí que también me gustaría acabar con una reivindicación que es la del optimismo. Es decir, no digo ver la botella llena, pero tampoco vacía o quizá medio llena en el sentido de que es verdad que hay muchos problemas, es verdad que hay dificultades, pero sí tenemos las capacidades y la historia de nuestra especie ha sido precisamente la de primar esos rasgos que favorecen y que confían en los demás el éxito de nuestra especie. Abogo, por lo tanto, en el Congreso Futuro por la consiliencia, que es lo que estamos haciendo aquí. Tratar de buscar un marco único interpretativo que, no sé, integre todas las disciplinas y que lo hagamos con optimismo porque sí creo, de verdad, que nuestro pasado y nuestra biología están de nuestra parte y de parte de nuestro futuro como especie. Muchísimas gracias.